Bueno, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en nuestro nuevo lugar de difusión y de trabajo, GPS Política Internacional. Les presento a nuestro compañero Edgar Valenzuela en México. Yo soy Norberto Emmerich, aquí en Quito, capital de Ecuador. Y bueno, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Doctor, pues encantado de saludarlo, iniciar este nuevo proyecto aquí con usted y seguro que vamos a poder aportar muchos temas a la discusión. Sí, sí. Bueno, les contamos que Edgar y yo hacemos esto en forma por gusto y hablando cada tanto sobre mil cuestiones. Sí, se le ocurrió a Edgar hace poco, hace unos días, decir, ¿por qué no hacemos esto ya de una forma más organizada? Y comenzamos a hablar de temas de política internacional, compartiéndolo con todo el mundo, a ver si resulta de interés. Y así nació la idea y acá estamos, más bien aprendiendo y ensayando para que salga bien. Es nuestra primera vez. Así que un gusto, querido Edgar. Estamos lejos, pero esto es como que lo que hacemos siempre, ahora lo hacemos ya con horario y en forma fija, ¿no? ¿De qué tema es el que vamos a tratar? Hoy vamos a tratar uno que ha sido muy polémico y muy llamativo en los medios de comunicación, pues de prácticamente todo el mundo, que fue el apagón que sufrió la península ibérica a finales del mes de abril, hace unos días. Un tema que al día de hoy, más de una semana después, sigue eh, pues sin resolverse, sin saberse con exactitud las causas. Sí, sí, es un tema que ha llamado mucho la atención, y hasta donde yo pude ver, no se sabe por qué. Hay una especie de confusión, y una especie de apagón mental, una especie de sorpresa absoluta de algo que era propio de películas de ciencia ficción y resultó ser algo real, concreto e inexplicable hasta ahora. ¿Vos encontraste alguna respuesta, alguna cuestión más o menos concluyente? No, solamente quisiera, antes de meternos ya en la materia, comentarle a las personas que nos escuchan, primero agradecerles su sintonía y ojalá nos puedan seguir acompañando en los subsecuentes programas que tengamos. Vamos a ir, como lo dijo el doctor Emerich, abordando distintos temas de política internacional que sean de su interés. Y sí comentarles, hacer la aclaración primera. El doctor es especialista pues en temas de política internacional. Yo soy politólogo. No vamos, en esta ocasión que vamos a hablar del apagón en España, no vamos a abordar temas técnicos de si falló esta planta porque le faltó este tornillito y demás. Eso no es un tema para el cual creo que estemos capacitados. Ya los técnicos españoles darán su propia versión e incluso los de España, los de Bruselas, que también se van a meter al tema. Nosotros lo vamos a abordar desde otros enfoques, más de política internacional, de geopolítica, de incluso la política energética de Europa, que es justo lo que ha generado una terrible discusión que ha trasladado la discusión meramente de la cuestión de energía eléctrica en España a toda Europa. Ya hay una especie de replanteamiento sobre la visión que tenían hace 2 semanas. Lo que ellos pensaban que era la política energética y su transición energética es lo que está en la picota. No, no saben exactamente las causas de qué fue lo que provocó el mega apagón, pero lo que sí saben es que tienen que reevaluar toda la Unión Europea como bloque su política energética. Sí, porque bueno, ahí les contamos un poco cuál es nuestro proyecto. Nosotros queremos más o menos en media hora cada semana, alrededor de las 6 de la tarde, hora de Central de México, y poder ofrecerles un espacio de reflexión sobre las cuestiones más importantes que han sucedido en la semana. La idea es ir mejorando y avanzando cada vez más. Quizás tengamos algún invitado que nos ayude con algunos temas, quizás podamos editarlo mejor y en el medio
de nuestra participación, colocar imágenes y todo. Arrancamos hoy con lo mejor que tenemos en la mano, que tenemos un logo atrás que nos costó bastante poder hacerlo y ponerlo, logramos un video de introducción y acá está, ¿no? Estamos ofreciéndole lo que vamos día a día aprendiendo y iremos, por supuesto, yendo mejor. Volviendo un poquito a lo que Edgar tiró la primera punta de la cuestión, yo veo acá un problema muy grave, que no es precisamente el apagón, sino lo que el apagón demuestra, ¿no? Una total indefensión de todo el continente. Según lo que pude más o menos recoger, nosotros tenemos que el apagón se dio por supuesto, España fue el país más afectado, ¿no? Pero también en Francia, al mismo tiempo en Francia, en Alemania, en Italia, en Finlandia, en Países Bajos, en el Reino Unido, en Andorra y en Portugal. O sea, toda Europa, ¿no? No se salvó nadie, Italia no aparece mencionado por ahí, España fue el más afectado, pero para decirlo en términos más cualitativos, esto es una caída importantísima de la infraestructura crítica de Europa Sí. en un momento en que Europa quiere irse a la guerra con Rusia. Evidentemente, no puede ir, por lo menos no puede ir a oscuras, sin saber qué está pisando. Así que yo lo veo así, ¿con qué te parece a vos? No, es un tema que realmente ha simbrado a toda la clase política europea y como lo dice muy bien el doctor, además ha provocado una serie de reacciones sociales, económicas. Ya dejen de lado simplemente la cuestión política. O sea, se está replanteando Europa a sí misma el modelo en todo multinivel, ¿eh? Porque la energía eléctrica es un bien pues, indispensable para prácticamente todo lo que utiliza una sociedad actual. Y el que se haya caído en uno de los países de la Unión Europea, además, una de las cinco primeras economías de Europa, quedó completamente en la oscuridad durante varias horas. No saben exactamente lo que sucedió. Ahora, también me gustaría nada más explicarle un poquito a la gente, reitero, sin ser expertos técnicos en la materia, solamente decirles cómo funciona un poquito el tema de la electricidad. Digamos, imagínense una liga. La liga es el sistema eléctrico. Cuando ustedes estiran la liga, es decir, que está tensa, por ahí es que pasa la electricidad desde los centros de producción hasta los lugares de consumo. Tiene que haber un nivel eh, de energía lo suficientemente alto para que esta liga se mantenga tensa. No lo suficientemente grande como para que se pueda romper la liga y el sistema se caiga, pero tampoco tan bajo como para que el sistema se pueda caer. Es decir, siempre debe tener un mínimo y un máximo de tensión. Lo que sucedió en España es que en cosa de 5 segundos todo el sistema eléctrico se cayó. Hagan de cuenta que alguien llegó y les bajó el switch. Las primeras investigaciones o teorías fue, esto es un ciberataque, pero en realidad ya van varias instituciones, tanto españolas como europeas, que descartan este tema del ataque cibernético. Es decir, fue un tema de producción eléctrica y de la distribución en un país en el que hace 2 semanas, máximo un mes, una de sus secretarias de Estado había dicho que España tiene el mejor sistema eléctrico del mundo. ¿Y cómo se compone este sistema eléctrico? Bueno, en gran medida por varios actores. Hay un actor, se supone, grande, central, que tiene participación estatal, pero la verdad es que la mayoría de los productores son privados. Entonces es un mercado
por decirlo de alguna forma, o en términos que a lo mejor en América Latina nos pueden sonar mucho, es un mercado abierto, ¿no? Como les encantan, semi También privatizado. de los oferentes privados está Iberdrola, que Sí, exacto. que fue tan importante en México y que produjo su salida, expulsión, despido por parte de López Obrador, algunas críticas bastante feroces. Ahora pareciera, con esto que pasó, que la salida de Iberdrola casi es una bendición, ¿no? Por otro lado, no te olvides que durante los Juegos Olímpicos en Francia hubo un corte de luz el día de Ah, la claro. inauguración, si no me equivoco, una hora, un corte total, ¿no? Sí, exacto. Segundo dato, tampoco no nos olvidemos que después del conflicto, que se inició el conflicto en 2022 entre Rusia y Ucrania, el precio de la energía en Europa subió espantosamente, con lo cual debe haber, y solo estoy suponiendo, muchas moras en los pagos de los consumidores de las tarifas eléctricas y debe haber desinversión porque no es solo que la luz aumenta el precio, sino que toda la proveeduría aumenta el precio, ¿no? Claro. Y esto habrá repercutido seriamente, posiblemente, en las dificultades de infraestructura. En energía eléctrica, no sabemos qué pasa con el agua, no sabemos qué pasa con las represas hidroeléctricas, no sabemos qué pasa con el control y el tráfico de los ferrocarriles en toda Europa, no Todo se sabemos qué paró. pasa con las torres y los controladores aéreos en los aeropuertos, no sabemos qué pasa con el tráfico naval, no sabemos qué pasa con todo lo que tiene que ver con información bélica y el control de la información espacial en términos bélicos, el direccionamiento de los misiles, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por eso es que en este momento Europa está totalmente desguarnecida, porque es importante saber que toda la infraestructura crítica está digitalizada en todo el mundo, en cualquiera de nuestros países también, y por lo tanto es sumamente vulnerable. Empeora toda la situación el hecho de que no fue un ciberataque, parece quedar claro, se cayó solo, ¿no? O sea, lo que se dice fue un blackout, ¿no? Se cae la cortina y si se hubiera caído en alguna región, que es lo que uno espera, ¿no? Se cae en alguno de los nodos de la interconexión se rehabilita automáticamente. Acá se cayó de arriba para abajo todo, en muchos países. Supongo que con los días quizás tengamos alguna explicación. Por ahora está totalmente descartado, en gran medida descartado que haya sido un ciberataque, y entonces es un problema serio europeo, serio. Es más, Sí. es geopolíticamente serio y está íntimamente vinculado con consecuencias o con la postura, la posición de Europa frente a Rusia, con lo cual la declamación ultrabelicista de la OTAN y de los países europeos contra Rusia es una declaración en la cual habría que tener más Es cuidado, absurdo. ¿no? Sí, es completamente absurdo. Y qué bueno que lo menciona, doctor, justo este tema, porque hay que poner las cosas en contexto. O sea, no solamente la caída del sistema eléctrico, es decir, infraestructura crítica, infraestructura de seguridad nacional al más alto nivel de prioridad, que se cae en todo un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Además, uno de los países que envió un sinnúmero de provisiones bélicas a Ucrania y que en un inicio estuvo como muy fervientemente apoyando la iniciativa belicista de Bruselas. Esta caída del sistema se da en un momento en el que Estados Unidos quiere sentarse a negociar con Rusia el tema de Ucrania y Europa como conjunto está quedando fuera completamente de la jugada. Están siendo irrelevantes completamente, por decirlo de alguna forma muy puntual. Y a esa irrelevancia geopolítica, geoestratégica, están respondiendo con amenazas belicistas. Hace un par de meses escuchábamos a Emmanuel Macron decir que si Estados Unidos se retiraba de Europa, ellos podrían poner su paraguas militar para hacerle frente a Rusia o a cualquier otra amenaza que enfrentaran.
no pueden ni siquiera garantizar la Claro, estabilidad de un sí, sistema eléctrico en una de sus fronteras. España y Francia comparten una frontera claro. bastante amplia. ¿Qué van a poder hacer frente a Rusia, que no ha sacado todas sus cartas? También, también hay que No, decirlo. Rusia en Entonces, realidad tiene el mazo todavía sin abrir, ¿no? efectivamente, Todavía no ha mostrado nada, al igual que no ha mostrado casi nada China en el medio de esta guerra de aranceles. Todos quietos. El único actor que ha mostrado todo es Estados Unidos. No le queda más remedio, por otro lado. Sin embargo, es preciso ser prudente, digamos, ¿no? Lo que nosotros tenemos con este apagón y con lo que estamos diciendo es una especie de alerta respecto a cómo los jugadores en este escenario están posicionados. De repente, un jugador agresivo como es la OTAN y los países europeos, se le escapó una gran debilidad. Debilidad que se efectivamente. puede hacer extensiva, tal cual estamos viendo, a toda la infraestructura crítica de todos los países europeos. Debilidad que hasta ahora no ha mostrado la otra parte, que es Rusia. ¿No? Debilidad que ni siquiera ha mostrado Ucrania hasta ahora. Ucrania tiene infraestructura destruida por bombardeos y todo lo demás. Pero evidentemente algo así funciona bien porque los combates continúan con toda la debilidad que tiene. Entonces, eso es muy importante. Segundo, como conclusión importantísima para nuestros países, yo creo que las cuestiones de infraestructura crítica tendrían que empezar a formar parte del paquete de seguridad nacional. Me refiero a México, por supuesto, en primer lugar. ¿Por qué? Porque evidentemente es el aspecto que se está mostrando vulnerable. Si Europa muestra vulnerabilidad en esto, nuestros países, por definición, son más vulnerables todavía. ¿Mm? O sea, no quiere decir que les pasó a ellos y nosotros estamos mejor. No, no nos pasó de casualidad, porque nuestra capacidad de invertir en infraestructura crítica en forma extensa, en teoría es menor. Habría que ver el caso de México como es, el de Brasil, etcétera. Pero yo creo que habría que ir pensando en términos ya de políticas de Estado, la salvaguarda de estos recursos, transformándolos en una cuestión de seguridad nacional, lo cual priorizaría las inversiones, los presupuestos, los desvíos de dinero, etcétera, a fin de tener garantizado el abastecimiento de agua potable para las ciudades, el control de los tráficos, la energía eléctrica, el gas y demás para las ciudades, porque la luz es un bien muy importante pero relativo. Si te falta agua potable por 15 días en una ciudad, no se sostiene. ¿Entienden? Y también está digitalizado el sistema de compuertas y acceso al agua potable de las grandes ciudades, ¿no? ¿Qué sé yo? Una ciudad como Ciudad de Lo veo. México. Sí, si Ciudad de México se queda sin agua 3, 4 días, no le van a preguntar a Claudia Sheinbaum de quién es la culpa. ¿Entiendes? Se arma un caos social importante. Eso creo que puede ser una lección de esto que ha pasado. Claro. Y en términos del conflicto en Europa, las partes están posicionadas, una mostrando una debilidad y la otra hasta ahora viendo cómo esta debilidad está carcomiendo a los países europeos, porque además todavía no se ha desenvuelto con amplitud la crisis política que viene detrás de esta cuestión energética, porque también se está mostrando un dato importante que no hemos mencionado, que es la total incapacidad de los países de trabajar conjuntamente en la resolución del Es problema. cierto. Eso. Que en un conflicto en el cual nos vamos a la guerra con Rusia, dicen Europa, pero nos vamos todos separados. Ese es un festival para el enemigo, digamos, ¿no? Claro. Hay dos temas también, doctor, que me gustaría puntualizar, porque dentro de toda esta maraña de información, teorías de la conspiración, ya hasta salieron los Simpsons como los grandes gurús o los que predicen el futuro. Hay dos temas que sí son muy importantes en particular de este tema en Europa, que también, como bien decía usted, nos deben de dejar enseñanzas para nuestra región. El primero de ellos es cómo se compone el sistema europeo, o mejor dicho, el sistema español de energía eléctrica. Resulta que el 70%
de la generación de energía eléctrica en España se alimenta de energía solar y energía eólica. La solar le provee a España el 59% de sus necesidades energéticas y la eólica el 11%, más un cóctel un poquito más variado en el que entran la nuclear, la geotérmica, las plantas de ciclo combinado, es decir, gas natural y demás. ¿Qué muestra esta crisis? Que realmente la apuesta por las energías limpias fue precipitada y segunda, no está bien calculada. No es una percepción mía, no es una opinión, es que Edgar dice y demás. Es lo que están diciendo los propios europeos, que quizá apresuraron de más su conversión energética y no, y por temas ideológicos no se dieron cuenta o no quisieron reconocer las vulnerabilidades que tiene esta Sí, transición sí. No, no energética. mantuvieron un sistema de respaldo que actuara Exactamente. automáticamente como un botón, claro. Es que a veces cuando uno dice este tipo de cosas en países como México, te tachan de loco, de ignorante, porque se escucha muy bonita la propaganda verde, pero lo que no se entiende es que, a ver, sol no hay todo el día. Hay regularmente un aproximado de 12 horas de noche. ¿Qué pasa cuando no hay sol? Pues y para que no se baje la tensión en el sistema, tienen que entrar plantas para que mantengan un mínimo de tensión en toda la red eléctrica y no se estropee. ¿De cómo funcionan estas plantas? Pues la mayoría de ellas, pues de manera muy sencilla, queman energías fósiles. Sí. Gas natural, la mayoría, que son las más eficientes, petróleo, combustóleo, hay hasta de carbón. Esas son, digamos, el sistema de respaldo, porque todas las energías alternativas tienen esta condición muy variable que lo están reconociendo los propios europeos, Sí, ¿no? ahí ya casi nos quedan unos minutitos nada más. Hay cuestiones tangenciales estratégicas que son más especulativas que reales, ¿no? Claro, Como por ejemplo, el cambio climático tiene un muy fuerte impacto negativo, podríamos decir, sobre el abastecimiento de energías verdes, ¿no? La idea y el concepto de eso. energías verdes se basa en un mundo casi paradisíaco, ¿no? En el cual todo es verde, todo florece, todo crece y entonces como gente inteligente, en vez de depredar los recursos, nos aprovechamos de eso. Nuestros recursos están totalmente destruidos, entre ellos la atmósfera. Entonces, puede haber incluso un apagón atmosférico, que ya hubo en la historia de la humanidad, Claro. ¿no? Y qué curioso, perdón que lo interrumpa, pero qué curioso que Bruselas a todos sus ciudadanos les estaba recomendando un kit de previsión ante apagones. O sea, ya sabían que iba a suceder esto, no sabían Estaban, cuándo, no sabían dónde, pero ya sabían que iba a estaban en el suceder. límite, sabían que estaban en el límite y estaban solamente disfrutando de la suerte. Ya nos quedan apenas, según el reloj, 4 minutos. Nosotros le pedimos a todos nuestros oyentes, seguidores, a todos los que tengamos la suerte de poder lograr que vean nuestros programas, por ahora les pedimos apoyo. Nosotros estamos haciendo esto a puro empuje y quizás algunos de nuestros seguidores conozcan un poco de cuestiones técnicas, quizás nos ayude un poco a mejorar todo esto, pero sí arrancamos, lo vamos a hacer todos los sábados con una grabación de media hora, hoy tratamos un tema que pensábamos que íbamos a hablar unos 10 minutos, podremos hablar todavía media hora más, ¿no? Pero trataremos de tratar varias cosas en cada sábado, pero aquí quedamos, ¿eh? Nosotros, es un placer para mí poder trabajar ahora con Edgar en una forma más continuada. Nosotros hacemos esto porque sí, todo el tiempo. Bueno, ahora nos vamos a dedicar a poder ofrecerles a la gente estas cosas que hablamos todo el tiempo. Ya vamos cerrando, querido Edgar. Bien, encantado de estar con usted nuevamente, doctor, en este espacio. Agradecerle a todas las personas que nos ven. Esperamos mucho su apoyo y hacer un llamado a los gobiernos de nuestra región.
ya vieron que el sistema privado no funciona. En infraestructura crítica es el Estado el que debe ser el rector, sobre todo de temas de seguridad nacional. Los privados ven por sus Sí, intereses, el Estado debe ser sí. la voz Yo cantante. creo que desde ahí debe forzarse un cambio cualitativo en todos los países respecto al estatus de las cuestiones de infraestructura crítica, ¿no? Muchos de nuestros países, en la Argentina, etcétera, están privatizados estos servicios, como mucho privatizar el gerenciamiento, pero no el manejo del recurso, ¿no? Entonces, veremos a ver si esta lección que nos está dando Europa impacta de alguna manera en nuestros países de América Latina, sobre todo en México, que es el país que primero tiene que ponerse a la vanguardia de la respuesta frente a cualquier problema que pueda haber en estos asuntos de energía, de luz, de agua, de gas, etcétera. Bueno, terminamos, vamos a cerrar con pasando de vuelta nuestra cortina, nos despedimos de todos, nos vemos nuevamente entonces con muchísimo gusto el sábado que viene.